Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros. Un programa más de diálogo nocturno aquí por Radio I99. Agradecerle a todos los que están en sintonía, están enganchados a través de nuestro canal digital en el @I99, por supuesto en www.i99.com.es y por supuesto también en el 98.9 FM aquí, por supuesto, en esta jornada informativa donde hay novedades, sabemos lo que está ocurriendo también a nivel de país. Las lluvias se han incrementado en las últimas horas en el Ecuador. Está obviamente las alertas encendidas. En algunas zonas del Ecuador están habiendo fuertes lluvias en la zona oriental, en la parte de la sierra y también la zona interna de la costa. Así que hay que tomar previsiones. Lo importante es que por ahora todo lo que tiene que ver con el sistema hidroeléctrico ecuatoriano está abastecido por las fuertes lluvias que hay. Quiero agradecerle a esta hora de la noche y darle la cordial bienvenida al economista Miguel Rossignoli, justamente analista, con quien vamos a conversar un poco lo que tiene que ver. Ecuador ha vuelto a los mercados internacionales. Economista, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Un saludo cordial de quien le habla, Leonidas Castro. ¿Cómo está? Buenas noches, Leonidas. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Esperemos hacer siempre un aporte positivo que empuje, no que reste. Por supuesto, ese es el objetivo siempre, como ecuatorianos, cada uno desde su metro cuadrado, aportando con su granito de arena. Y aquí en este programa, por supuesto, en I99 en el diálogo, lo que buscamos es eso, buscar planteamientos, alternativas, soluciones, ideas y, por supuesto, conocer de los expertos, de quienes conocen, porque realmente no podemos a veces nosotros querer tener la razón si no hay realmente la retroalimentación de quienes conocen y saben del tema. Y por eso, economista, lo hemos invitado hoy para conocer ¿qué expectativa debemos tener como país? Hemos vuelto a los mercados internacionales. Se emitieron 4.000 millones esta semana de eurobonos por parte del Ecuador. El riesgo país se ha reducido. El presidente Daniel Noboa ha señalado pues que vamos por buen camino. ¿Qué lectura debemos darle a esto de que Ecuador ha vuelto a los mercados internacionales para lo que tiene que ver con su reperfilamiento de deuda externa y en este caso emisión de bonos por parte del gobierno nacional? Bueno, lo escuché parcialmente porque hubo una intermitencia en la señal. Sí, si gusta le repito, economista. Sí, por favor. Sí, yo lo que quería conocer es su opinión justamente de qué significa para el Ecuador haber vuelto a los mercados internacionales en esto que ha sido la emisión de 4.000 millones de dólares en eurobonos y donde el presidente Daniel Noboa ha destacado, por ejemplo, el tema de la reducción del riesgo país, que vamos por buen camino. ¿Cómo leemos, qué lectura debemos darle a esta situación de haber negociado bonos después de varios años que el país tenía un riesgo país muy alto y que obviamente no podíamos hacer este tipo de negociaciones? Sí, yo quiero hacer una aclaración muy importante que solemos cometer errores cuando hablamos del tema. El Ecuador nunca dejó de estar en los mercados internacionales. Lo que estaba es en el lado incorrecto de la historia y del mercado internacional. Siempre hemos estado presentes, el problema está en que estábamos negociando mal y estábamos negociando con los agentes equivocados en escenarios donde se coartaba o se lo sometía al país a condiciones específicas que solamente beneficiaron a los gobernantes de turno y no al pueblo como se debía haber hecho todo el tiempo. Yo sé que para muchas personas es duro entender este tema de la economía como tal y que esta emisión de bonos resulta en un problema, pero quiero que se entienda los beneficios de hacer esto acá. Primero, este es el resultado de una recompra de bonos, ¿ok? Que se hace una emisión, y sí, en efecto se emitieron 4.605 millones de dólares a los bonos internacionales, pero hubo una demanda de 18.000 millones. Entonces, significa que la demanda de estos bonos es mayor que la oferta y como tal van a hacer que esto de ahí se valore mejor y esto aporta incluso aún más a seguir descendiendo en el tema riesgo país, que estábamos estancados entre la barrera de los 400 y los 500 puntos. Hasta hace unos días estábamos en la franja superior de esa barrera, cerca de los 500 puntos. Hoy nos encontramos en la barrera inferior de los 400 puntos. Y una vez que habíamos superado esto, el descenso va a ser más acelerado y vamos a salir de ese estancamiento en el que nos encontramos durante los últimos meses.
Ahora, esto significa también que se están mandando señales claras sobre una estabilidad política, una estabilidad financiera y una estabilidad técnica hacia los mercados internacionales, y eso se promueve justamente para poder hacer y captar fondos de inversión que no tengan relación con créditos o altos costos financieros. Quiero que se entienda, por ejemplo, esto acá. Nosotros lo vamos a emitir al 8 o 9%, pero los mismos bonos que se recompraron hace poco, ¿ok? Que son de deudas que se emitieron hace más de 10 años, estaban alrededor del 12 y el 15%. Entonces, estos valores son un poquito muy bajos, o sea, son más bajos de los que estábamos acostumbrados a emitir, porque ahora significa que tenemos un mejor récord crediticio a nivel internacional. Y eso implica de que vamos a tener menores costos financieros en un periodo de 6 meses que se van a transmitir directamente a la base de la pirámide social, que significa la gente que va a pie. Entonces, va a ir mermando, va a ir permeando en la sociedad, y esos beneficios se los van a comenzar a sentir a partir de los 6 meses que se comiencen a hacer justamente este tipo de negocios en los que el Ecuador no ha tenido problemas en colocarlos, y porque son apreciados gracias a que se cambió la imagen del país en este último semestre del 2025 y se está cambiando en el primer trimestre del 2026. Economista, y esa gran demanda de ofertantes justamente que hubo De demandantes. de demandantes que hubo justamente que llegamos hasta los 18 mil millones interesados en emisión de bonos, ¿significa que Ecuador podría en los próximos meses volver a hacer una nueva emisión? ¿O cuál es el plan ahora? ¿Debemos quedarnos con esta renegociación de 4 mil millones? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo podemos hacer un poco otro reperfilamiento de la deuda para justamente reducir el peso y la carga y la proximidad de los tiempos? Algunos de esos bonos que se vencían me parece que este año. Nosotros con esto acá desaparecimos la emisión de por pagos de deuda que teníamos para el año 2039-2040. Sin embargo, estos eran los paquetes que teníamos que corregir, y esto es una corrección técnica, es un manejo perfecto, diría yo, sobre el manejo de costos del Estado y los manejos de gastos que se venían generando, que eran deudas previamente adquiridas. Esta emisión permite que nosotros mandemos hacia adelante este proyecto y ya no tengamos que pagar lo que teníamos que pagar hasta hace poco, y ese sobresalto que teníamos de los 11 mil millones en el presupuesto general del Estado está desapareciendo a poco, porque va a comenzar a entrar plata más fresca y entra un respiro a las arcas fiscales, porque ahora ya va a haber la capacidad de usar ese dinero para el entorno de desarrollo social emergente. Ahora, nosotros todavía tenemos un salto, y déjenme revisar esta última parte. Nosotros teníamos una emisión para el año 2045, me parece, sí, 2045, pero por ejemplo, no vamos a renegociar eso, ni tampoco nos vamos a hacer recompra, porque no es inmediato, no hay una causal para llevar a otra nueva emisión, un nuevo endeudamiento para salir de este problema fiscal. ¿Ok? Entonces, el Ecuador ahorita lo que está buscando es crear el entorno ideal para motivar a los mercados internacionales a que ingresen en el país, porque hoy se ha demostrado que hay estabilidad jurídica, estabilidad económica y responsabilidad técnica fiscal. Y Ahora, ahí, sí. ahora ya creo que cerramos, ahora sí, el capítulo de, ok, estamos listos, vengan a invertir al país. Y esa inversión que pueda llegar significa que también nos va a ayudar para pagar lo que corresponda. Me parece que este año hay que pagar como 900 millones de dólares, no sé si estoy correcto, pero hay amortizaciones que cumplir justamente también este año. Hay que cubrir valores de deudas, sí, pero está muy por debajo de lo que estábamos. Estamos hablando de 11 mil millones, había que cubrir cerca de 6.700 millones inmediatos, ya no se van a tener que cubrir porque hay justamente ese traslado de valor, y ahora va a haber cómo refrescar la balanza fiscal del Estado. ¿Eso qué quiere decir? De nuevo, que esa plata va a poder ingresar al sistema, y lo que vamos a tener que pagar es alrededor de 600 millones, que es muy por debajo del estándar esperado que se tenía que pagar. Y eso es bueno. Sí, sí, va a redundar esto también, economista, en el sentido de que va a haber dinero fresco para poder invertir en obra social, en infraestructura, es decir, dinamizar la economía, generar fuentes de empleo, que es lo que se necesita también para mejorar la economía de los de a pie, de los de quienes necesitan trabajo. Ya sabes que va a generar algo incluso mejor, porque el Estado no está formando, no es el eje
más importante en la generación de riqueza del país. Ya no es a la gente contratante que se daba trabajo a partir de la deuda adquirida, por ejemplo, con países como China, que estaban totalmente fuera del mercado, sino que al contrario, con lo que se hizo con Emiratos Árabes, los tratados con Estados Unidos, el tratado con Europa, estas alianzas que se están haciendo con Italia, demás acuerdos que se están haciendo con ciertos países de la región Asia, significa, y no estoy hablando de China, sino de la región Asia, Medio Oriente, significa de que ahora se va a abrir el mercado para que estas personas comiencen a invertir y a abrir mercados para que nosotros, los ecuatorianos, podamos comenzar a encontrar un marco exportable hacia mercados no tradicionales y menos competitivos, que es, por ejemplo, que era el mercado de China. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que va a acelerarse la inversión privada, pero no la inversión pública. La inversión pública se va todavía, yo siento que se va a seguir frenando, por lo menos para el segundo semestre del año, porque lo que ingresa es para gestión social, es para pelear contra la delincuencia, es para motivar justamente a la ayuda social, de educación, salud, que necesitan emergente atención, y eso es, creo yo, que es lo que va a pasar, y de hecho estoy bastante seguro que el gobierno va a canalizar sus esfuerzos para tratar de regularizar la salud y la educación, y mientras mantiene todavía su gran plan, que es asombroso que todavía lo mantengan a pesar del déficit, para evitar la desnutrición infantil. El plan de antidesnutrición infantil que se sostiene y que está creando las bases sólidas para una sociedad inmediata de 4 o 5 años. Pero es el mercado privado el que va a comenzar a brillar con una sostenibilidad abismal en mercados internacionales. Esperemos que el mercado de flujo local se siga manejando bien. Hay nuevos participantes en la economía. No puedo hablar sobre garantías de calidad y de gran perfil, pero sí puedo decir que hay una gran participación de economía de flujo local, de economía doméstica, y eso mueve el IVA, y mientras se mueva el IVA va a haber impuestos para poder cubrir el gasto administrativo público. En este año, por lo que se ha visto, por lo que se siente, o la evidencia empírica indica, de que el gobierno va a seguir achicando el Estado mientras crea las plazas laborales o motiva a crear las plazas laborales para que se genere evidentemente un lugar de asentamiento de todos esos colaboradores y todos esos miembros que han sido parte de la burocracia y que han demostrado que su trabajo no ha aportado a la eficiencia de la producción, sino al desgaste económico del gobierno y de la sociedad. Economista, el presidente Daniel Noboa estuvo en los últimos días, pues bueno, en Davos, en Suiza, en este foro económico mundial, y esta semana pues está cumpliendo actividades allí en Panamá en lo que es este foro económico internacional América Latina y el Caribe 2026. Todas estas giras internacionales están abriendo la imagen, la puerta del Ecuador justamente a las naciones a invertir, al sector privado, a encontrar esos nexos para que llegue ese capital al Ecuador. Vamos por buen camino. ¿Cuál es el análisis que usted le da, economista? Porque la ciudadanía, hay quienes critican los viajes del presidente, pero hay otros que señalan que esto es lo que realmente hay que hacer, porque si no, ¿cómo tenemos la cercanía con el mundo, con los inversionistas? El presidente ha demostrado que tiene una forma de gobernar valiente que yo encuentro admirable, porque él no está haciendo la fácil. Él no está poniendo dinero en el Ecuador mediante el endeudamiento privado, caro, costoso, sino que al contrario está primero poniendo la casa en orden, la balanza fiscal la está poniendo en orden, está poniendo a un estilo de política moderno, está haciendo que el Ecuador se ubique en un puesto de respeto internacional, no por el acuerdo dogmático del país vecino o de mi amigo socialista o de izquierda o de derecha, no. Se está negociando con el mundo y se le está diciendo estas son las normas y miren, estamos ordenando la casa y lo que está buscando es justamente que sean los capitales privados los que entren. Ahora, existen 3 maneras de traer dinero fácil. Número 1, mediante el endeudamiento, pero para ese endeudamiento necesitamos bajar nuestro riesgo país aún un poquito más para que el costo financiero de los agentes como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Corporación de Fomento y demás, comiencen a ser parte de la economía del país a un bajo costo de interés y no al altísimo costo de interés que estábamos acostumbrados. Número 2, mediante la inversión de los fondos de inversión, como el de Emiratos Árabes, que va a tomar un tiempo el desarrollo justamente de las ideas, y de capitales internacionales que vengan a instalarse al país. Y número 3, mediante la apertura de mercados que permita que los
agentes ecuatorianos que ya están instalados en el país encuentren en los mercados internacionales de gran tamaño y de pequeña dimensión en un lugar de destino de los productos. Es decir, no solamente exportar cientos de miles de millones de productos que a lo mejor tenemos la capacidad productiva ni tenemos la sostenibilidad para poder aguantar en el tiempo, pero sí para mercados internacionales de corto alcance donde hasta el pequeño empresario pueda comenzar a aspirar a llegar. Esto va a motivar aún más la participación de nuevos agentes y con ello se va a traer dinero. Ahora, esto es, como decía el abuelo, piano, piano, despacio. Hay que darle tiempo al tiempo. En los primeros 6 meses ha habido recompostura de la balanza fiscal. Vamos a ver qué va a pasar con estos 6 meses. Recién estamos terminando el primer mes del primer trimestre, pero deberíamos de comenzar a ver un ligero incremento en la inversión privada internacional. Deberíamos ver incrementos en la inyección de capital hacia la sociedad doméstica. Y para el final del semestre deberíamos de comenzar a ver ya cómo ha permeado esta inversión y cómo va a seguir bajando el costo financiero, y eso hace que los bancos, el sistema financiero, se vea obligado a colocar dinero más barato a la sociedad que esté cada vez más en economía en blanco y más alejada de la economía criminal. Estar justamente en un riesgo país, llegando a los 400 puntos, ¿a cuánto deberíamos llegar para acercarnos más a esos organismos internacionales y tener justamente crédito más barato? Hoy la reorganización que se hizo de 8.9 puntos, ¿cuánto más nos hace falta? Ya estamos ahí. En este mismo momento nosotros estamos poniendo, en otro momento de la historia, este mismo evento se estaban colocando al 12 y el 15%. Hoy lo estamos colocando al 8.8, 8.9. Ya estamos en ese momento de la historia. Ahora hay que seguir bajando, pero lo que pasa es que seguimos pagando las cuentas de la farra anterior. Y eso es lo que todavía no terminamos de entender, de que hemos vivido del endeudamiento, no hemos vivido de nuestra capacidad productiva. Hoy estamos cambiando la matriz productiva como país, la sociedad se dio cuenta, lo estoy viendo cuando el año pasado se ingresó 33.705 nuevos emprendimientos oficiales al mercado local, y eso hace que se generen 157.000 plazas de trabajo en el sector privado, con pleno empleo, afiliado al IES, y eso es bueno, eso es un indicador de que a pesar de la crisis del 2025, hubo gente ingresando a la economía en blanco y hay gente que sin necesidad del Estado encontró un trabajo. Y eso me dice a mí que es un empuje, es el momentum, es la dinámica que necesitamos para ingresar este 2026, y la apertura de mercados internacionales y la firma de acuerdos justamente nos ilusiona con eso y nos brinda la oportunidad. No hay garantías cuando uno hace una empresa de que vayamos a tener éxito. Nosotros tenemos que trabajar sobre la esperanza de que todo salga bien y que nuestro trabajo vaya a generar riqueza. Eso es lo que hacemos todos los días y hay que hacerlo como sociedad porque se están dando las condiciones internacionales. Esperemos que se siga dando la responsabilidad estatal, que los funcionarios públicos hagan su trabajo, porque al final del día es donde se permea el dinero en la corrupción y en el tamaño del Estado, pero no esperemos que el Estado sea nuestro salvador. El Estado está ahorita allanando el camino, esperemos que con esto se siga dando, que la sociedad siga marcando el paso. Yo podría leer los números y leer todo lo contrario y decir que estamos mal, y encontrar la manera de decir que todo está mal y que vamos a estar mal mañana, pero como ecuatoriano, como ciudadano, tengo que ser honesto y tengo que decirlo. Mi aporte como empresario, como profesional, es salir adelante. Y hay que motivar a la gente a salir adelante porque el escenario está marcado, la cancha está marcada. Hay que trabajar sin esperar que el Estado sea el papá que nos dé, sino que seamos nosotros los que tomemos el dinero de la liquidez del mercado. Economista, y justamente esta semana el Gobierno Nacional enviaba 2 proyectos de ley económica urgente a la Asamblea Nacional que tienen que ver justamente con el tema de la inversión en el sector eléctrico, no, la inversión privada, corrigiendo aquello que se había enviado y que la Corte Constitucional dio de baja a la ley que ya existía, a la ley eléctrica, y también el tema también de las inversiones mineras. Esa es una de las leyes. Y la otra tiene que ver con la regulación para el tema de que obliga a los gobiernos descentralizados, a los GATS, a los municipios, prefecturas, a que justamente inviertan los recursos en obra, es decir, que hay un porcentaje destinado para inversión, porque justamente al Estado aparentemente le habría tocado hacer obras que bien pueden hacerla los gobiernos descentralizados, los GATS, los municipios.
Y ese es el problema justamente político sobre el que vivimos. Vivimos en un entramado de desgaste natural y tenemos una asamblea que en vez de aportar, y perdone que siempre hago este comentario, pero en vez de aportar con políticas sanas que proyecten justamente a la cooperación casi obligatoria de los agentes políticos que fueron elegidos de manera popular, de manera voluntaria, que fueron elegidos por la ciudadanía, no se atribuyan la economía de otras ciudades, de otros sectores del país con sus obras, sino que sean ellos con su gestión propia que faciliten el espacio para que se desarrollen dichas localidades, y eso justamente es lo que se está buscando a través de este tipo de proyectos de ley. No se está negando la inversión, porque ahí hay proyectos que el gobierno sabe que tiene que buscar la reconexión y la conexión, como por ejemplo una supercarretera. No puede pasar de que un pedazo de la carretera sea parte de la ciudadanía, de un cantón, de una ciudad, de un municipio, y el resto del país. No, tampoco es posible que las veredas de esa carretera, pues sabes que sean propiedad del municipio. No, hay que entender que hay proyectos que son de índole nacional, de enfoque nacional, de interés nacional, y otros que son de interés local, y eso es lo que tiene que mover este tipo de proyectos de ley. Ahora, por ejemplo, el proyecto que se pasa o que se está pasando para de nuevo, era minería, justamente obra pública. Se me fue uno, caramba. Sí, ya estoy viejo. Sí, sí. Obviamente el tema de la minería, el tema que tiene que ver con los gas y el tema que tiene que ver con el sector eléctrico, ¿no? La inversión privada del sector eléctrico. ¿Cómo se me va a olvidar? El sector eléctrico estamos evidenciando lo que nos pasa. Nos entramos en dependencia desde un eje nacional centralizado a las hidroeléctricas. Construyeron hidroeléctricas hasta el cansancio y obligan a la conexión improductiva de los agentes privados. O sea, no es negocio para el agente privado ser parte de la producción de energía. Entonces, ¿qué necesitamos como sociedad? Un proyecto que justamente le brinde la oportunidad interesante a las empresas a decir, ¿sabes qué? Voy a ser generador de esto. Voy a ser generador de energía, y que si yo aporto, no es que se me hace un balance, no. Si yo aporto energía, tengo que vender la energía. Y si tengo que pagar energía, pues tendré que pagar energía. Pero no en este entramado complicado que no solamente que entorpece la inversión, sino que desmotiva al inversionista a hacer gastos relativos a la producción de energía. Sí, miren, en Perú hay un proyecto similar, hay una ley que se estableció justamente para la participación ciudadana, y hay centrales completas donde se produce energía, se conecta la energía al país, ¿ok? Se cobra esa energía, hay un retorno directo sobre la inversión, y no en un entramado público, burocrático, tedioso y lento, que lo único que hace es desmotivar a la inversión. Perú tiene una inversión fuerte en energía privada, y cerca del 23% de la energía privada, la energía del Perú, es privada. Lo que pasa es que se mete al sistema y en el sistema se redistribuye, pero los agentes privados están ganando utilidad sin el entramado burocrático que encarece la acción, y sin este tipo de complejidades, de complicaciones, casi de nacionalizar al más puro estilo de Hugo Chávez en Venezuela hace muchos años. Entonces, algo que sabemos es lo siguiente: siempre que decimos monopolio, la gente piensa que es algo negativo. Pero cuando hablamos de monopolio estatal, queremos pensar que es positivo. El presidente lo sabe, el Ejecutivo lo sabe, el Legislativo lo sabe, la Corte Constitucional lo sabe, las personas sabemos que cualquier monopolio es malo, y el Estado ha mantenido durante décadas un monopolio sin cooperación de la generación de energía. Y cuando le decimos, déjanos participar a la sociedad para aportar a la sociedad y en el camino ganar dinero como sociedad, sabes que quiere mantener el monopolio. Y cuando le decimos al legislativo, oye, queremos entrar a esto acá, el legislativo ha venido entorpeciendo los proyectos de ley. Esperemos que esta vez el legislativo lo deje pasar en la Corte Constitucional, entienda desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico que no solamente es necesario, sino que nos aleja de dependencia y de acciones coercitivas, como lo que está pasándonos con Colombia, que nos quiere cobrar, nos niega el tema de la energía eléctrica, cuando nos cobramos una fortuna por cada kilovatio, y no se da cuenta que ellos son los que se terminan afectando, porque son los que pierden el cliente, y ahora son ellos los que tienen un déficit fiscal en ese marco de la generación de energía. Pero se ponen todavía más bravos cuando le decimos, bueno, entonces te vamos a cobrar pues el paso del petróleo por nuestras tuberías.
Correcto. Entonces ahora somos malos nosotros. Vamos a ver qué pasa en ese tema, si hay diálogo también finalmente. Economista Rossignoli, se nos acabó el tiempo. Muy probablemente después de la reunión de Trump, el señor Petro arregle la situación. Vamos a ver, hay mucha expectativa la próxima semana en esa reunión. Gracias al economista Miguel Rossignoli por haber estado con nosotros, porque se nos acabó el tiempo. Habrá posibilidades de seguir conversando. Que tenga usted una excelente noche. Muchísimas gracias, Leonidas, y bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Lamento que el tema es muy rico y el tiempo es muy escaso. Gracias a quienes nos sintonizaron y nos vieron a través de I99 y 98.9 FM. Gracias, que tengan ustedes una muy buena noche. Hasta la próxima. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.